Antes de comenzar, hablando de la célula procarionte y eucarionte, vamos a hacer como una visión general del tema. Entonces, vamos a hacer aquí una separación, ¿sí? Tenemos dos tipos de células existen en el mundo, dos tipos de arquitecturas celulares, dos tipos. Tenemos la arquitectura o tipo de célula procarionte y tenemos la arquitectura o tipo de célula eucarionte. ¿Ya? Pro significa antes. Carion significa núcleo. Onte, portador. Entonces, procarionte significa así como portador, o sea, antes de que aparezca el núcleo. Antes de que aparezca el núcleo. El núcleo, todo esto, es un organelo que almacena la información genética. Es decir, el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Ahí la vamos a tener contenida en un núcleo. ¿Dónde? ¿En quiénes? En los eucariontes. Los eu significa verdadero, carion significa núcleo, y onte, portador. O sea, los eucariontes, la arquitectura eucarionte, es un tipo de célula, tipo de arquitectura celular, donde vamos a encontrar el ADN encerrado en una membrana. Es esta estructura que ven aquí. Eso le llamamos núcleo. Ese es el verdadero núcleo. En cambio, la arquitectura procarionte o los tipos celulares procarionte no poseen núcleo. Y no solo eso, recuerden, el núcleo es un organelo. Y no solo no poseen núcleo, no poseen organelos. No poseen organelos. No poseen compartimentos internos. Los organelos son como compartimentos internos. Compartimentos internos. No poseen compartimentos internos. Lo que ellos sí poseen una pseudocompartimentalización. Pseudo-compartimentalización. Eso sí poseen. ¿Vale? Ok, no hay problema, Catalina. ¿Ya? Por eso estamos grabando también. Eso. Qué otra cosa en mente tienen que tener, ya que vamos a abordar el tema de los procariontes? Esto que ven abajo es un departamento de un ambiente, ¿verdad? De un ambiente. Eso significa, fíjense, que la cocina, claro, está en una zona donde es la cocina, donde tú cocinas y todo, pero está el living o el comedor acá al ladito, ¿cierto? El living comedor. Entonces, no está separado el living del comedor y de la cocina. O sea, hay sectores donde está la cocina, donde está el living, donde está el living comedor. Ya para acá hay, no sé, bueno, el baño sí que está separado y la pieza también. Ya, pero en los organismos procariontes no existe como algo así, una pseudo compartimentalización. O sea, hay sectores o zonas donde ocurren ciertos tipos de reacciones químicas, eso sí, pero no están delimitados completamente por membrana, no tienen habitaciones como si lo tenemos en esta casa que ven a la derecha. En esa casa tenemos, por ejemplo, la cocina que está separada del comedor, ya tenemos otro lugar donde podemos estudiar acá arriba, tenemos el baño, bueno, el baño en el otro igual está separado, pero la idea con la casa que les muestro a la derecha, en comparación o analogía con una célula eucarionte, es que aquí suceden reacciones químicas en cada una de estas habitaciones que no afectan a las habitaciones que están alrededor. Entonces aquí tú puedes cocinar sin problema, picar cebolla sin problema, porque la cebolla no va a viajar a irse para otros lados, sino que va a quedar contenida dentro de la cocina. En cambio, eso en las células bacterianas no se logra tan eficientemente así, porque no tienen compartimentos propiamente tal, o sea, como habitaciones cerradas completamente. Esa es la visión que tienen que tener de momento de una célula procarionte y de una célula eucarionte. Vamos a ir profundizando ahora en la célula procarionte y vamos a ir viendo también algunas estructuras de la eucarionte, solamente para ir comparando, nada más, ¿sí? Porque en las clases siguientes vamos a ir profundizando en la eucarionte.
Esta clase es como de procarionte principalmente. ¿Ya? Entonces, vamos con los contenidos. Entonces, tienen que tener en mente esa célula de la izquierda. Esa es la que vamos a explorar ahora. Ya miren, la vida comenzó aproximadamente hace 3,5 millones de años. Billones de años, perdón, billones de años. Hace 3,5 billones de años comenzó la vida. Ese era el ambiente más o menos que ven, ¿sí? Así, era rayos, truenos, relámpagos por todos lados. Era un clima y unas condiciones bien agresivas. Bajo esas circunstancias es que aparecieron las primeras formas de vida unicelular, los procariontes, ¿ya? Las bacterias, las arqueas. Las arqueas aparecieron ahí y las bacterias. Dos grupitos que tienen arquitectura procarionte, ¿sí? Y este grupito, bueno, siguió avanzando, evolucionando, generaron oxígeno. Después aparecieron los eucariontes, los más complejos. Por ejemplo, ahí ven, esos son procariontes, o sea, son eucariontes, esos dos. Ya, esos tienen compartimentos internos. Este de acá es un procarionte. Estos son más grandes, tienen organelos, así. Pero todavía la vida era unicelular. O sea, todo estaba dominado por organismos unicelulares hasta ese momento. Después aparecieron los plurio-multicelulares. Ejemplo de tipo de célula eucarionte multicelular. La célula vegetal, por ejemplo. ¿Ya? Los animales aparecieron mucho después, aquí. Todo esto era en el agua. La evolución era en el agua. Después colonizamos la Tierra y después ahí aparecimos los humanos, como humanos propiamente tal. Pero recuerden que nuestro ADN viene desde las primeras células que aparecieron acá. Estas fueron viajando en el tiempo, en el espacio-tiempo, y generaron la gran diversidad de formas de vida que hay actualmente. La forma de vida procarionte o esa arquitectura celular aún existe en nuestros días, aún es exitosa. Lo tenemos en las bacterias y en las arqueas, ¿ya? Y la eucarionte, vamos a ver en algún momento cómo se originó la célula eucarionte, ¿ya? Y entonces cuando tenemos la célula eucarionte, ahí hay un empujón de vida y se diversifica la vida, y se generan los animales, los vegetales, los hongos, todo eso que tienen células eucariontes. Aquí les muestro un poquito un árbol evolutivo, un árbol genealógico, es como un árbol genealógico, pues se llama árbol filogenético, donde ahí se muestra ahí la primera célula, y esta empezó a crear diversidad, creó a las bacterias, derivó también en las arqueas. Ambos son tipo de vida o arquitectura procarionte, y tenemos una rama que va hacia acá, que crea el dominio eucaria, donde están todos estos reinos que ya los vimos en alguna oportunidad. Todos ellos tienen tipo celular eucarionte, más complejo y todo, ¿ya? Entonces, vamos a estudiar esta arquitectura procarionte, qué características posee. A continuación les muestro como un modelo de algunas partes importantes que vamos a ir explorando en la clase. Como toda célula, no se olviden, toda célula que tiene, posee las tres M's. ¿Sí? ADN. ¿Sí? No, no, a ver. ¿Sí? ¿Está bien? Ah, ya. ADN podemos decir Eh, material genético, ¿sí? ya. Y justamente es ADN, es ADN. Como una membrana que los recubra. Exactamente. También tenemos una membranita, que ahí lo voy a dibujar, ahí está el Ujú. ADN, la membranita que va aquí, esa que hace así, y falta algo más. Según yo, todos tienen. Ah, sí. Sí, No todos tienen como ribosomas, ¿no? sí, todos tienen ribosomas también. Citoplasma. No, citoplasma también todos tienen. Sí, hay varias cosas que todos tienen, ¿eh? Nosotros cuando hablamos de las características que todo ser vivo tiene, mencionamos las tres M's nomás, que era material genético, ¿sí? Material genético, eso, membrana, esa es una M, Metabolismo. exacto, metabolismo, metabolismo, ¿ya? Esas tres M's mencionamos, pero hay más cosas igual, hay más cosas que ustedes me dijeron, me sorprendieron, no pensaba que lo podrían haber dicho, pero sí, también tienen ribosoma. Aquí hay un ribosoma, aquí hay otro, aquí hay Lo otro. que pasa es que ¿Cómo? justo, o sea, esas cosas me lo sabía de antes y justo Claro. ahora estábamos viendo esa materia antes ya, o sea, ya lo pasamos como hace Ya, como 2 semanas, ajá. entonces lo tengo muy fresco todavía. Ah, perfecto. Sí, ribosomas y el citoplasma. El citoplasma es todo lo que está contenido por la membrana, o sea, todo lo que está aquí, que estoy rayando. Sí, la membrana es lo rojito que dibujé por fuera, eso es el citoplasma. Bueno, en este caso se le llama matriz celular, citoplasma. Todas las células tienen esas cosas, ¿ya? Lo demás es relativo. Lo demás, por ejemplo, tener pared, no necesariamente las células tienen pared, ¿sí? Pero las bacterias sí tienen pared, o sea, los procariontes tienen pared. Tienen pared,
Es una cosa que tienen que saberse. También tienen flagelos para locomoción. ¿Qué más tienen? Por fuera, rodeando todo, una cápsula. También tienen que saber que existe eso y de qué material está hecho y qué función cumple. Eh, ¿Qué más tienen los procariontes? Los mesosomas. También tienen que conocerlos, las laminillas. También. Eh, ¿Qué más? Plásmidos, también. Yo creo ¿Cuál es que la diferencia entre los ribosomas y los polirribosomas? el polirribosoma, como su nombre lo indica, poli significa muchos nada más. Muchos ribosomas, eso es todo. O sea, cuando tú ves esta formación aquí, si tú ves varios ribosomas que están leyendo un RNA mensajero, que lamentablemente no lo estudiamos, que es ese tipo de ácido nucleico. A ver, aquí tengo una molécula de ARN, ese es ARN mensajero. Entonces, ese RNA mensajero me sirve para crear proteínas. Pero quien lee este RNA mensajero son los ribosomas. Entonces, aquí tengo uno que está leyendo ese RNA mensajero, que hay otro, que hay otro y que hay otro. Entonces, se Ah, forma entonces una como estructura, cuando se unen. sí, exacto. Se forma como una estructura que tú la ves al microscopio y se ve así. Entonces tú dices, ¿qué son esas cosas? Bueno, son varios ribosomas leyendo un RNA mensajero, nada más creando cada uno una proteína. ¿Ya? Cada uno crea una proteína. O sea, la misma proteína crean todos, pero cada uno está en su punto determinado de la creación de la proteína. Entonces esa se llama polirribosoma. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver también, lo vamos a explorar. Flagelo, ¿qué otra cosa más tienen que saber? Eso después vamos a ver los tipos de reproducción que tienen, qué tipo de nutrición tienen, ya esas cosas también las vamos a explorar. ¿Vale? Entonces vamos a continuar ahora con una de las cosas bien importantes que tienen los procariontes, que es su material genético. ¿Qué tipo de material genético, qué características tiene, qué diferencias tiene este material genético respecto a los eucariontes? Que eso es el foco, lo que hay que ir aprendiendo. Entonces vamos con la siguiente. Ya. Los procariontes tienen dos tipos de material genético que podemos reconocer en ellos. Dos tipos. Uno, que es grande y central, ese que ven ahí, es grande y central, de posición central dentro de la célula, y es grande, se llama cromosoma bacteriano. Cromosoma bacteriano. Ese es uno, cromosoma bacteriano. Y el otro son los plásmidos. Plásmidos o plasmidios, que es lo mismo. O plasmidios. Ya, ese es el segundo tipo. Ese es el segundo tipo. Son los dos tipos de ADN que puedo encontrar en un procarionte. El cromosoma bacteriano, que es grande y central, que tiene mucha información genética, y los plásmidos, que son como paquetitos de información más pequeñitos, ¿se fijan? Así. Viendo la imagen, nos podemos dar cuenta que ambos son circulares, ambos son como pulseras, pero de distintos tamaños, por supuesto. Los plásmidos son más pequeñitos. Entonces, estos son como pulseras, en cambio el cromosoma bacteriano es como un collar. ¿Sí? ¿Se entiende? En el sentido del tamaño, unos más grandes que los otros. Entonces ahora les voy a mostrar imágenes reales. Aquí les muestro una bacteria que es Escherichia coli, fue destruida, y se muestra ese hilito que ven, es el cromosoma bacteriano. Tienen que imaginar que esto no tiene inicio ni fin, o sea, si ustedes siguen dando la vuelta, van a llegar a un punto de inicio otra vez. O sea, es algo circular, cerrado. ¿Sí? Ese es el cromosoma bacteriano. Cromosoma bacteriano. Y vamos a tener otros que son más chiquititos como ese. Vamos a tener varios chiquititos dentro de la célula. Como se muestran ahí en la representación de la derecha, aquí tengo 3 plásmidos. Pueden tener varios dentro. Pero es un cromosoma nada más el bacteriano gigante que tiene. Entonces, ¿qué características tiene este material genético y cómo me sirve para diferenciarlo con el de las células eucariontes? Entonces ahí vamos a ver ya una característica distintiva del material genético que tienen ellos. Es circular cerrado, ¿vale? Es circular cerrado. Eso es algo exclusivo. O sea, si ustedes encuentran una célula con ADN circular cerrado, con estas características que les muestro acá, unas pulseritas chiquititas, un collar gigante, cerrado, es procarionte. El tipo de vida es procarionte. ¿Qué más tenemos? Del cromosoma bacteriano, del más grande. Contiene la información necesaria para dirigir el metabolismo bacteriano. O sea,
como en cualquier material genético, este ADN regula el funcionamiento. Eso es lo que va a hacer, regula el funcionamiento de la célula. Cómo funciona y cómo se estructura. Regula el funcionamiento y la estructura. Qué formas va a tener, etc. ¿Ya? Como cualquier ADN, nuestro ADN también, en la célula eucarionte es lo mismo. El ADN regula el funcionamiento y el metabolismo. El funcionamiento y la estructura. ¿Qué más tenemos de él? Ya, esta característica también destaca. Y se los voy a explicar al tiro mostrándole la célula eucarionte. Dice, este ADN, el cromosoma bacteriano, el grande, posee proteínas unidas a él, posee proteínas, pero no son histonas. Las histonas es un tipo de proteína, que está presente en los eucariontes solamente. ¿Ya? Las histonas es un tipo de proteína presente en eucariontes. Solamente en eucariontes. Entonces, ellos tienen proteínas que se unen al ADN. O sea, imagínense el ADN y hay proteínas pegaditas alrededor del ADN, ¿sí? Que sirven para organizarlo. Esas proteínas sirven para organizar, pero vamos a colocar aquí, proteínas que sirven para la organización, para organizar el ADN. ¿Ya? Para eso sirven esas proteínas que se adhieren al ADN. Entonces tú cuando unes ADN más proteínas, formas ahí un complejo supramolecular, o sea, una cosa más grande. Que en el caso de los eucariontes se llama cromatina. Se llama cromatina la unión de ADN más proteínas e histonas. Eso es en eucariontes. En procariontes no sé cómo se llama. No sé si tiene nombre, la verdad. No sé si tiene nombre. Pero, en resumen, los eucariontes tienen cromatina. O sea, tienen ADN unido a proteínas histonas. En cambio, los procariontes no tienen cromatina. Sí tienen ADN unido a proteínas, pero no son histonas, por lo tanto, el conjunto, la unión de ADN más proteínas no histonas, no se llama ahí cromatina. Tiene otro nombre que no sé cómo se llamará. ¿Ya? Pero no es cromatina. ¿Ya? Entonces, en resumen, los procariontes no tienen cromatina, no tienen ADN unido a proteínas histonas. Son otro tipo de proteínas. Una vez que veamos los plásmidos, que son ahora los plásmidos, vienen ahora, les voy a mostrar el ADN de los eucariontes para que comparemos al tiro. Y ahí van a entender un poquito qué es la cromatina. Ya vamos a ver con lo que sigue acá. Los plásmidos. Voy a tener que borrar si esto. Los plásmidos son ADN circular cerrado, al igual que el cromosoma bacteriano, pero son más pequeños. Y puedes tener varios dentro de la célula. También es ADN bicatenario, circular cerrado. Es fuera del cromosoma bacteriano, por eso se llama extracromosómico. Y es pequeño, más pequeño que el cromosoma bacteriano, y tiene pocos genes, o sea, poca información. Principalmente, ¿qué tipo de información almacena? Abajo me lo mencionan. Información para conferir resistencia a antibióticos, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos alguna infección bacteriana, el médico nos receta antibióticos. Y los antibióticos, como su nombre lo indica, van a destruir la vida, pero destruyen no cualquier vida, destruyen las bacterias, los procariontes. Entonces, las bacterias tienen ahí genes en esos plásmidos encargados de generar proteínas que van a hacer frente a los antibióticos. Esa es la idea. ¿Ya? Este plásmido se puede transferir. Creo que no sé si lo tengo. Sí, ahí está. Se puede transferir de una bacteria a otra, de un procarionte a otro. Es como que tú puedes, esto es como un parche, una actualización. Si por ejemplo tengo una célula que no es resistente a un antibiótico y se junta con otra que sí es resistente, que tiene el plásmido con ciertos genes para resistir a tal antibiótico, ese plásmido se puede pasar de una bacteria a otra. Entonces ahora como que se actualiza esa bacteria, es un parche, una cosa así, y ahora ya puede ser resistente sin él haber hecho nada, o sea, solamente le pasaron la información a él y listo.
De ahí ¿vale? salen las superbacterias. De ahí salen, exacto, esas superbacterias que tenemos problemas actualmente, ¿ya? Eso entonces es como una visión del material genético que tienen ellos. Les voy a hacer al tiro el paralelo con los eucariontes, si me dan el tiempo por acá, miren. Resulta que los eucariontes, nosotros tenemos nuestro material genético, los eucariontes, esta es una célula animal, ¿ya? Esa es nuestra célula. Nuestro ADN está encerrado en una envoltura nuclear, en una envoltura, se llama carioteca. Entonces, es la envoltura nuclear. Ahí. Entonces, adentro nosotros tenemos nuestro ADN y nuestro ADN es lineal. Es lineal. Nosotros tenemos cromosomas lineales. Cromosoma lineal. Así. Tenemos en nuestro caso 46 cromosomas, ¿verdad? Y así. ¿Qué más? También nosotros tenemos ADN circular donde en las mitocondrias poseen plásmidos. Poseen plásmidos. Poseen plásmidos. Increíble. O sea, ¿tenemos ADN circular cerrado? Sí, en estricto rigor sí. En este organelo, en las mitocondrias. ¿Dónde más? Tenemos que ir al reino vegetal. Y los cloroplastos, este es un cloroplasto, y el cloroplasto también posee plásmidos, ¿ya? Pero, al igual que en nosotros, la mayor cantidad de ADN, de material genético, lo tenemos también en el núcleo, aquí. A ellos también tienen ADN lineal, ¿ya? Es variable la cantidad de cromosomas que tienen ellos, depende de la especie, igual que en nosotros, los animales no todos tenemos la misma cantidad de cromosomas, depende de la especie, pero y sin lugar a dudas, los eucariontes poseen ADN lineal, poseen ADN lineal. Así. En cambio, los procariontes circular cerrado. ¿Qué otra característica más tenemos? Aquí les voy a mostrar, bueno, eso no. Aquí les voy a mostrar el ADN, fíjense. Ahí está la hebra de ADN. Fíjense que son dos hebras. Son dos hebras que van girando, van como una escalera de caracol. A eso se refiere cuando dicen bicatenario. Bicatenario. Significa que están hechos de dos cadenas. ¿Ya? Aquí va una cadena, esa que va ahí, y la otra cadena va aquí. Son dos cadenas. A eso se refiere bicatenario. Los ADNs son así, siempre. Los ADNs siempre son bicatenarios. O sea, esa es la generalidad. ¿Ya? Hay momentos en algunos procesos donde es monocatenario, pero son momentos, ¿no? ¿Ya? El ADN que almacena la información y que está en el núcleo y todo eso siempre es bicatenario. En los procariontes ese ADN circular cerrado también es bicatenario. Entonces, en nuestro caso, en los eucariontes, este ADN no está desnudo, al igual que en los procariontes. En los procariontes el ADN se une a proteínas. Acá igual. Entonces, ahí ven proteínas. Esta proteína. Estas proteínas se denominan histonas. Y estas histonas se agrupan en 8, ahí hay 8 histonas, formando lo que se llama un nucleosoma, pero no se aprendan esas cosas. Un nucleosoma. El ADN, fíjense cómo se organiza aquí, da dos vueltas y sigue, da dos vueltas y sigue. Entonces, sirve para organizar, al igual que en los procariontes, el material genético. Las proteínas que se adhieren al ADN sirven para organizar el material genético y para regular su expresión, pero de ahí vamos a ver lo que sea más adelante en otras clases. ¿Ya? Ya, ahí vamos a ir de a poco esto. Entonces, esto se puede seguir organizando más complejamente, o sea, se puede sobreenrollar sobre sí mismo, como pueden ver ahí, formando otras estructuras, hasta formar lo que conocemos como los cromosomas propiamente tal. Pero este tipo de compactación lo vemos cuando la célula se va a dividir, por ejemplo, cuando va a hacer mitosis. Pero normalmente el ADN, en nuestro caso, está como esto y como esto, de esas dos maneras. ¿Ya? Pero no es el punto en este momento. Cuando veamos el núcleo de la célula eucarionte, vamos a entrar más en detalle en este tipo de esta biomolecular. El foco aquí es lo que importa es lo siguiente. Los eucariontes poseen ADN lineal. Este está unido a histonas, como lo ven ahí. La unión de ADN más proteínas histonas, le llamamos a esa unión cromatina. Cromatina.
En cambio, los procariontes no tienen ADN unido a proteínas histonas. Por lo tanto, ellos no tienen cromatina. ¿Sí? Eso es lo que quería que sepan. Nada más que eso. ¿Vale? Eso es lo que me interesaba saber de ellos. Tenemos la comparación entre los materiales genéticos que tienen los procariontes y los eucariontes. Entonces ahora vamos a volver a la célula procarionte. ¿Verdad? Ahí. Entonces ellos tienen un cromosoma bacteriano grande y plásmidos más chiquititos. ¿Ya? Ahí difieren ambos, portan distintos tipos de informaciones. El plásmido y el cromosoma bacteriano varían en tamaño. Y eso es exclusivo. El que sea circular cerrado, ¿sí? Es algo exclusivo que tienen ellos, los procariontes. Nosotros tenemos también ADN circular cerrado en las mitocondrias y en los cloroplastos en los vegetales, pero no es la molécula principal que almacena información en nuestros casos, sino que las moléculas son las lineales, los cromosomas. Ya. Volviendo ahora entonces a los procariontes, profe, antes salía ADN más proteína igual complejo. Sí, es un complejo supramolecular. Cuando tú unes ADN, tomas ADN, ¿sí? Que es una macromolécula, lo unes a proteínas, que también son macromoléculas, que resulta de unir macromoléculas. El siguiente nivel, que es supramolécula. Eso, a eso se refiere. Entonces la cromatina es un nivel supramolécula. Es una supramolécula la cromatina, porque es la unión de ADN más proteínas. ¿Sí? Es supramolécula. Ya, volviendo entonces a las bacterias, a los procariontes, el ADN, ellos no poseen núcleo. Su ADN no está encerrado en una membrana, en la carioteca. No, ellos tienen su ADN, está como en un sector nada más, en una zona. Es como lo equivalente a la cocina que les mostraba en esta imagen de acá. Es como que tuviéramos el ADN aquí, ahí. Entonces tú dices, ¿ese ADN está encerrado en una membrana? No, no está encerrado, pero está en un sector dentro de la casa. Sí, está en un sector que le llamamos cocina, pero ese sector no está delimitado, no está cerrado, no está encerrado. Es como eso. Ellos a eso le llaman nucleoide, nucleoide. En cambio nosotros lo tenemos encerrado en nuestro material genético en un núcleo. Es diferente. El nucleoide es una región, nada más una zona dentro de la bacteria, pero no es un compartimento. Recuerden, los procariontes no tienen compartimentos. Entonces ahí está. El nucleoide es el lugar físico del citoplasma donde está ubicado el cromosoma bacteriano. No está delimitado por membrana esto. Ahí pueden ver, es central, fíjense. Ahí el ADN está central y ocupa gran parte del espacio interno del citoplasma. Eso es todo, ¿sí? El nucleoide es el lugar físico. No tienen una membrana encerrando, generando un compartimento ahí. ¿Vale? Y ahora, en cambio, nosotros tenemos un núcleo propiamente tal. Y de ahí viene el término eucarionte, que es ese. Ahí está el núcleo. Ahí ven la superficie nuclear, parece la luna. Ahí está la carioteca, tenemos la envoltura nuclear, que es la carioteca, que está hecha de dos membranas. Tenemos ahí el interior, es porosa, ahí tienen detalles, ¿sí? Y ahí el material genético lo ven ahí que están en esos grados de compactación ahí adentro. La cromatina. No sé, Constanza, ¿qué pasaría? Bueno, ¿qué pasaría? Creo que sería problemático. Creo que los niños que tienen progeria, creo que ellos tienen problemas con una proteína que mantiene la integridad de la membrana del núcleo. Y bueno, ahí tú ves un poco el problema que tienen. Ellos tienen problemas con estas proteínas que mantienen la resistencia mecánica del núcleo. Fíjate que hay aquí unos filamentos, ¿cierto? Una mallita, una red, que está internamente acá adentro y mantiene, así como las pelotas de fútbol o de básquetbol, que tienen como un entramado de hilos por dentro, que le da un poco de resistencia mecánica. Creo que ellos tienen problemas con esos filamentos que están ahí, que son filamentos intermedios, y les da progeria. Creo que la progeria tiene que ver con eso. Entonces probablemente por ahí irá tu respuesta, quizás por ahí. Si no tenemos este núcleo, puede pasar eso. ¿Ya? Puede ser. No sé si influye en la división del núcleo, porque cuando hay división la envoltura se pierde. Entonces quizás sea importante que tengamos
Esto es que igual sí, es importante. La verdad no sé qué pasaría, no me, no sabría decirte qué pasaría si no tenemos envoltorio nuclear, la verdad. Porque tenemos poros, aquí regulamos qué cosa entra, qué cosa sale, entonces es necesario. ¿Sí? No me aventuro a decirte nada. Pero nosotros, ¿te fijan? Tenemos núcleo. De ahí viene el concepto eucarionte. O sea, tienen un verdadero núcleo. En cambio, los procariontes no tienen eso. Son con células antes de que se desarrolle el núcleo. Son los procariontes. Y ellos tienen entonces ese sector nada más que se llama nucleoide. ¿Vale? Ahí tenemos entonces otro concepto. ¿Ellos qué más tienen? Ribosomas, al igual que nosotros también tenemos ribosomas. ¿Qué son los ribosomas? Los ribosomas son complejos supramoleculares, supramolecular, al igual que la cromatina que vimos en los eucariontes, que estaba hecho de ADN más proteínas, esto también son supramoléculas, supramolecular. ¿Y de qué están hechos? Ahí les voy a mostrar al tiro. ¿Y qué función cumplen? Se los muestro al tiro. Es el lugar donde ocurre la síntesis proteica. Aquí se crean proteínas. Son los responsables de crear proteínas. Eso es lo que hacen. ¿De qué están hechos? ¿O cuál es su forma más o menos, su estructura? Están hechos de dos subunidades. Subunidad mayor, que es esta que ven acá arriba, que es más grande, y la subunidad menor, que es la que está acá abajo, chiquitita. Entonces la vamos a descomponer, la vamos a separar, y vamos a ver de qué están hechas estas subunidades. ¿Están hechas de qué macromoléculas? ARN ribosomal, ARN sí ribosomal, ¿y qué más? Y proteínas. La subunidad menor, lo mismo, ARN ribosomal y proteínas. De eso está hecho los ribosomas. Son complejos supramoleculares. Están hechos de ARN ribosomal más proteínas. ¿Ya? Constituidas por dos subunidades, una subunidad mayor, una subunidad menor, y su función es crear proteínas. Punto. Así de simple. ¿Ya? Los procariontes, al igual que los eucariontes, tenemos ribosomas. O sea, el ribosoma es algo que toda célula tiene. O sea, toda célula, vamos a colocar aquí, toda célula posee ribosomas. Es decir, si ustedes se encuentran con una célula que tiene ribosoma, no podrían diferenciar entre procarionte y eucarionte. A menos que, lo siguiente que les voy a decir, los ribosomas de los procariontes son más pequeños. Son más pequeños. Y aquí hay un valor, ¿cierto? Aquí hay un número de referencia, dice 70S. 70S. Resulta que el de los eucariontes es 80S. Es más grande. El de los eucariontes. ¿Ya? Y los procariontes es más pequeñito. Entonces, si les dicen que es que encontraste una célula con ribosomas pequeños, eso puede ser una célula procarionte. La eucarionte tiene ribosomas más grandes. Entonces, esto de los 70S pequeños podría ser algo exclusivo también, entre comillas. ¿Por qué entre comillas? ¿Por qué entre comillas? Les explico al tiro. Resulta que yo delante les mencioné que nuestro ADN estaba encerrado en el núcleo, ¿verdad? Pero también les dije, nosotros tenemos ADN aquí, en el núcleo, ahí tenemos ADN. Pero también había ADN en las mitocondrias. Aquí también tenemos ADN, pero un ADN circular. En cambio, el que está en el núcleo es lineal. Los cloroplastos también, aquí hay ADN, pero circular, como el de las bacterias. Y al igual que las bacterias, los cloroplastos y las mitocondrias también tienen ribosomas. Tienen ribosomas. Y son ribosomas 70S. Aquí tenemos ribosomas 70S. Oh my gosh. Y los ribosomas que están acá afuera en el citoplasma son 80S. Son 80S los de afuera. Los que están acá, los que están adheridos a la membrana, al retículo endoplasmático rugoso, todos son 80S. Interesante, o sea, tenemos... Profe, es por ¿no? eso que después estaba eso de la teoría de la, ¿cómo se Ex- llamaba? No estaba preparado. La endosimbiosis. Esa misma, Exacto. esta. De ahí viene esta teoría, po, que dice que las mitocondrias son organelos, ¿ah? Las mitocondrias Sí, crean ATP. esa,
Esa teoría decía que una, o sea, como la célula más grande en sí, absorbió a la mitocondria Claro, ahí, y después, como en la subdivisión, la otra absorbió a los cloroplastos. al cloroplasto. ¿Ya? Esta era una bacteria fotosintética, se la trató de comer, no la pudo digerir, y después derivó en el cloroplasto. Entonces, es como que los vegetales tienen una bacteria viviendo de ellos que hace fotosíntesis, viviendo dentro de ellos que hace fotosíntesis. Y en nuestros casos, Hay un bueno, caracol que hace eso también, como que come plantas sí, y después hace que las plantas que sí, tiene generen cloroplasto. sí, creo que es un áfido, no sé si es un caracol, un áfido, creo que es un áfido, un caracol y podría ser. Pero sí, pero les dura un poco de tiempo, creo, después se las digiere, creo que después se destruyen. Pero en este caso están aquí permanentemente, o sea, aquí al menos se logró como el mutualismo y que se mantenga en el tiempo esto. ¿Ya? Por eso se llama endosimbiosis. Es como que ahora viven juntos internamente. Y esa es la explicación del origen de las mitocondrias y los cloroplastos, que en algún momento vamos a llegar a eso cuando veamos los organelos de la célula eucarionte. Pero aquí estamos haciendo la comparación al tiro, al tiro, al tiro. Entonces está bastante bien eso, para que tenga todo sentido eso. O sea, esto lo postuló una mujer cuando se dio cuenta que los cloroplastos y las mitocondrias tenían características como las bacterias, o sea, tenían ADN circular cerrado, plásmidos y tenían ribosomas 70S. Ella dijo, pero si estos son como bacterias aquí, entonces se creó la teoría. Dijo, ya con estos fundamentos, estos antecedentes, yo planteo que esto podría ser cierto. ¿Ya? Entonces quedó la teoría establecida y ahí hay que ir sumando la información y pruebas nada más para hacerla más robusta, nada más. ¿Ya? Eso es lo que se cree de respecto al origen de mitocondria y cloroplasto. ¿Ya? Entonces, esos son los ribosomas. En resumen, los ribosomas que tienen los procariontes son más pequeños que los eucariontes. Están constituidos por dos subunidades, al igual que los eucariontes, por ARN ribosomal y proteínas. ¿Ya? Son complejos supramoleculares, no son organelos, porque los organelos están delimitados por membrana. ¿Ya? Los organelos son, son compartimentos delimitados por membrana. Compartimentos delimitados por membrana. ¿Ya? Para que sea organelo tiene que tener esa condición. Entonces los ribosomas no tienen membrana rodeándoles. Es simplemente ARN ribosomal, varios, aquí son dos, uno, dos, bueno, es otro mismo, y proteínas. ¿Ya? Y ahí haces el ribosoma. Nada más que eso. ¿Ya? Entonces los eucariontes tienen 80 de esos, son más grandes. Ya, estos ribosomas, cuando, cuando bueno, lo que hacen es leer una hebra de RNA mensajero, como les explicaba antes. ¿Ya? Ahí tengo un RNA mensajero. El RNA mensajero trae el código para crear la proteína. Para crear la proteína. Entonces lo que hace el ribosoma es leer ese código. Están los ribosomas. Entonces aquí tengo uno, tengo otro. Fíjate, todos ellos están leyendo este RNA mensajero como un código braille, así tienen que estar ahí encimita tocando esto. Y lo van leyendo y va creando la proteína. Ahí la proteína pues se puede estar corriendo para allá. Aquí se muestra el modelo. ¿Sí? Ahí son varios leyendo una hebra de RNA mensajero, entonces se forma una estructura que uno ve al microscopio, así como un collar de perlas, abierto, collar de perlas. Entonces a eso le llaman polirribosoma. ¿Ya? Los eucariontes también poseen estas estructuras, o sea, de repente uno puede ver también varios ribosomas leyendo una hebra de RNA mensajero. Entonces no es algo exclusivo esto de los procariontes. Los eucariontes también poseen, ¿ya? Los polirribosomas. Sí, es nada más que eso. Miren, aprovecho de mostrar una pregunta que apareció en el 2017 que dice, cierto compuesto inhibe la síntesis de proteínas en las bacterias, en los procariontes. Las bacterias son un tipo procarionte, tiene arquitectura procarionte, procantes. Dice, al respecto, ¿es correcto concluir entonces que este compuesto actúa directamente sobre qué? Entonces, aquí tenemos varias estructuras que son parte de las bacterias. El mesosoma bacteriano, que todavía no lo vemos, la pared tampoco la vemos. El nucleoide sabemos qué es. El nucleoide es el lugar físico donde está el ADN. Es el lugar donde está
el cromosoma bacteriano. ¿Sí? Eso sí lo sabemos. La membrana celular rodea toda la célula. Y los polirribosomas, ahí están. Entonces, esa sería la correcta. ¿Ya? Entonces hay que saber cómo estructura y función. ¿Ya? Los polirribosomas son varios ribosomas nada más, unidos ahí leyendo un RNA mensajero. Eso es todo. Tienen que saber qué es lo que hace un ribosoma nada más. ¿Qué más tenemos dentro de los procariontes? Citoesqueleto. Ellos también tienen citoesqueleto. ¿Qué es el citoesqueleto? Su nombre lo dice, esqueleto celular. Entonces imagínense una célula, ahí lo tengo, y por dentro, imagínense que tenemos filamentos. ¿Ya? Estos filamentos son filamentos proteicos, que le dan resistencia mecánica. Y también permite, resistencia mecánica, y también permite el transporte dentro de la célula. Transporte de elementos dentro de la célula. Elementos dentro de la célula. Y resulta que esas funciones y esta estructura, los eucariontes también lo tienen. Los eucariontes también tenemos citoesqueleto. Creo que no lo tengo acá mostrado. No, pero nosotros igual tenemos. ¿Ya? También tenemos estas estructuras. Cuando veamos la célula eucarionte más en detalle, vamos a hablar del citoesqueleto también más en profundidad. Nosotros tenemos más desarrollado el citoesqueleto que ellos. Recuerden que la célula eucarionte es más compleja en varios sentidos respecto a la procarionte. ¿Ya? Pero ellos también tienen citoesqueleto, o un esqueleto interno hecho de proteínas filamentosas. ¿Qué es lo que está arriba? Conformado por proteínas filamentosas. ¿Ya? ¿Qué más tenemos acá? Ya, ahora, mire, cuando nosotros vimos la primera imagen que está acá, aquí tienen la membrana que va por aquí, la membrana va por aquí, y fíjense que hace como un plegamiento hacia el interior, aquí hace como una espiral, y después vuelve otra vez y sigue como membrana, ¿cierto? Aquí vemos otra estructura que hace como unas láminas, después vuelve otra vez y sigue como membrana. Ya. Vamos a ver esas estructuras que están aquí. Ya sabemos de esto, que es el cromosoma bacteriano, ya sabemos del plásmido, ya sabemos de los ribosomas, de los polirribosomas, sabemos del nucleoide, donde está ubicado el ADN, y ahora vamos a ver esas laminillas y mesosomas. ¿Qué son? Ya, laminillas y mesosomas son plegamientos de la membrana plasmática. Es decir, aquí va la membrana y se hace como un plegamiento así para adentro. Después sigue la membrana. Otro plegamiento, sigue la membrana. ¿Ya? Son plegamientos. Y a esto se refieren cuando dicen que los procariontes poseen una pseudocompartimentalización. Pseudocompartimentalización. Porque con esto crean como pseudocompartimentos en el interior. Aquí les muestro imágenes reales, son mucho mejores que las que está ahí, allá abajito del libro. Esto que ven aquí, fíjense, son la membrana que se plega hacia el interior nada más. Pareciera que fueran compartimentos internos, pero no son cerrados completamente, así como lo hacen los eucariontes. Entonces, a esto le llamamos una pseudocompartimentalización. Las laminillas y los mesosomas son plegamientos de la membrana plasmática que cumplen un rol energético. Las laminillas hacen fotosíntesis y los mesosomas respiración celular. Lo mismo que hace las mitocondrias. Y las laminillas en las bacterias hacen fotosíntesis igual que el cloroplasto. Pero tanto mitocondria como cloroplasto son organelos en las células eucariontes. ¿Ya? Este también es un organelo. O sea que las bacterias, o sea, no bacterias, sino que los procariontes eran como eran como una mezcla. Aquí, a ver, o sea, hay algunas bacterias, no sé si te refieres a qué. Hay algunas bacterias que pueden hacer fotosíntesis, sí, y solo hacen fotosíntesis. Por ejemplo, las cianobacterias, esas hacen fotosíntesis nada más. Y hay otras bacterias Ujú. que solo respiran, o sea, que utilizan moléculas orgánicas. Por ejemplo, toman glucosa Ah, y y no la hay como alguna que cumpla las dos funciones y yo viva así creo, como. sí, yo creo que sí, yo creo que sí. En las bacterias hay de todo, mm, así que lo más probable es que hay algunas ok. que tienen laminillas y mesosomas. No tengo el ejemplo, no he encontrado un ejemplo, pero voy a tratar de buscar un ejemplo, pero de seguro hay. En el mundo de las Ah, bacterias hay pero de es todo. como o tienen una o tienen la otra.
¿Eso es? No estoy tan seguro, no estoy tan seguro. Ah, ok. Al menos, según las imágenes que vemos aquí, hay unas que tienen una cosa, claro, y otros la otra. Ah, Pero ok. de seguro existe alguna especie de bacteria que puede hacer las dos cosas, creo yo, ¿sí? De seguro existe. Porque en el mundo de las bacterias, como digo, es muy diverso, Mm, hay de todo ahí. ok. ¿Ya? Aquí tengo estas dos imágenes solamente porque las separé porque para que se vea claramente la laminilla y claramente el mesosoma. Voy a tratar de buscar una imagen donde estén, a ver si existe alguna bacteria que tenga las dos cosas. Puede ser, pero quizás no es tan común, creo yo, sí, pero puede existir. ¿Ya? Ahí está entonces, son plegamentos de la membrana, las laminillas hacen fotosíntesis, los mesosomas hacen respiración celular, o sea, degradan moléculas orgánicas. O pueden ser inorgánicas también, ¿eh? Ahí vamos a ver después los tipos de nutrición que tienen los procariontes. Claro, hay unos fotosintéticos, hay otros que son como nosotros, heterótrofos, hay de todo. Ahí les voy a mostrar después los tipos de nutrición. Ya, delantito yo les mostré el citoesqueleto, ¿verdad? Que le daba como un poco de forma a las células. Ya, las bacterias, los procariontes, tienen otra estructura que les da forma preferentemente. Es la pared celular. Ellos tienen pared. O sea, aparte de tener un citoesqueleto que le da rigidez, tienen algo mejor, que es esto. Esto definitivamente, esto es lo que le da la forma definitivamente a las bacterias, su pared. Ellos tienen pared al igual que las plantas, al igual que los hongos, al igual que los protófitos, que son las algas. La diferencia es que todos estos son eucariontes y la diferencia es que las plantas su pared es de celulosa, la de los hongos es de quitina y la de los protófitos, las algas, son de diversos materiales. ¿Ya? En cambio, en las bacterias, en los procariontes, el material es peptidoglicano. ¿Ya? Es la unión como de proteína más carbohidratos. Y ahí formas la pared. Esta pared está ubicada después de la membrana. O sea, yo tengo la membrana y la pared va por fuera. ¿Ya? No va por dentro, va por fuera. Ahí se ve la membrana, aquí está el interior de la célula y la pared es por fuera. Como una carcasa, así como un exoesqueleto. Y es de peptidoglicano, no se olviden. Eso también es exclusivo. ¿Vale? O sea, si encuentran una célula que tiene pared, ustedes podrían pensar en que es una planta, célula de una planta, una célula de un hongo, una célula de un alga, o una célula de un procarionte, de una bacteria. Y si les dicen que esta pared está hecha de peptidoglicano, ya, con eso confirman de que es procarionte. ¿Sí? ¿Ya? Ya esos otros son imágenes nada más. No es necesario. Y aquí está la función de la pared. ¿Qué función cumple? Darle rigidez, o sea, darle un soporte mecánico y darle forma. Eso hace, darle rigidez y forma. ¿Vale? Miren, cuando nosotros hablamos delante de los antibióticos, ¿verdad? Que los plásmidos tenían genes para resistir a antibióticos. ¿Ya? Con soporte mecánico se refiere a darle, por ejemplo, miren, aquí lo explico lo del soporte mecánico. En realidad, como que soporta fuerzas físicas. ¿Ya? Por ejemplo, las células, las bacterias, los procariontes son unicelulares. Es decir, la célula, los procariontes, los unicelulares, las bacterias, tienen esa arquitectura procarionte y son unicelulares. No pueden formar tejidos, órganos ni sistemas. Entonces, el organismo en sí es la célula. Este es el organismo, ahí lo tienen. Entonces, tienen su pared, la pared que va por fuera, y resulta que aquí aplican un antibiótico, que es la penicilina, un antibiótico. Entonces, imaginemos que esta bacteria no tiene un plásmido que resista a la penicilina. Entonces, la penicilina, ¿qué es lo que hace? Destruye la pared. Tú destruyes la pared o evitas que se cree pared. Eso hace la penicilina, es un antibiótico. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a la célula? La célula empieza a meterse agua, le empieza a entrar agua, y al entrarle agua se empieza a hinchar, se hincha y empieza a aumentar su volumen, hasta que llega un punto en que colapsa. O sea, aumenta tanto el volumen que ya la membrana no aguanta y se revienta, como lo que se muestra acá. Y así es como quedó, se reventó. Entonces, aquí podemos ver cuál es una de las funciones que tiene la pared, darle rigidez,
darle soporte mecánico. ¿Sí? Evita que la fuerza del interior del agua que entre haga que explote la célula, por ejemplo. ¿Vale? Ahí está. ¿Sí? Eso. Ahí vemos una función. También le da formas, por supuesto, a las células y nos permite clasificarlas. Los cocos, los bacilos, las espiroquetas, los vibrios, los espirilos. ¿Ya? Ahí tenemos distintas formas de bacterias gracias a las paredes que poseen, que son de peptidoglicano. ¿Vale? Vamos por otra estructura. La cápsula. La cápsula está rodeando por fuera. Si volvemos a la imagen inicial, donde teníamos la cápsula, la pared sería lo que está en negrito. ¿Ya? Esa es la pared. Y la cápsula sería lo que está como, no sé cómo decirlo, pero lo que está por fuera. Y la membrana sería como lo blanco, La que se membrana conecta con la laminilla y con podría, lo... ¿sí? Podría ser eso que está aquí, ¿sí? Ah, O sea, ya. como la membrana, ¿sí? Lo blanquito, exacto. ¿Ya? Entonces tenemos membrana, después tenemos pared y después tenemos cápsula. Y la cápsula también es algo exclusivo de ellos. Ahí está la cápsula y sus características. Ahí ven el tamaño de la cápsula. Fíjense, en algunas bacterias es muy, muy grande la cápsula. Es principalmente azúcares, son principalmente azúcares. ¿Eh? Todo eso que ven en rosado, cápsula. ¿Ya? Está hecho principalmente de azúcares. Azúcar. ¿Ya? Es la cubierta más externa que tienen las bacterias, los procariontes. Y ahí ven algunas funciones. Le da protección, dificulta que se la coman, evita que se la coman. ¿Qué más? Esa otra no es tan importante. Esta otra permite adhesión, adherirse a la superficie. Piénsenlo como de esta manera. Como son azúcares, los azúcares son como pegajosos. Entonces piensen que esta cápsula, como pegajosa, se pega a la superficie ahí del tejido. Por ejemplo, si tú tienes bacterias en tu intestino, esas bacterias pueden estar pegaditas ahí al intestino sin ser arrastradas. ¿No? Por ejemplo, nosotros tenemos un mecanismo para evitar que las bacterias entren por la uretra, y es el orinar. Cuando uno orina, hay un flujo de agua, ¿cierto?, a presión saliendo, y eso ayuda a que las bacterias salgan volando y no entren por ahí. Pero resulta que si tienen una buena capacidad de agarrarse a la superficie, no las vas a poder erradicar, no las vas a poder sacar. Entonces, esta función que tiene la cápsula le permite aumentar su patogenicidad, o sea, su capacidad de generar enfermedades. ¿Ya? Se adhieren. Eso. ¿Ya? Y esto también, como les mencioné, es algo exclusivo. Profe, Dígame. ¿qué era eso de gram positiva y gram negativa? Ya, es que es que eso depende del tipo de pared, que algunas tienen pared, después tienen otra membrana. Esto acá. Miren, estas que son gram positivas, es que hay un tipo que inventó Eran como más gruesas, eran como más delgadas, creo. Claro, exacto. Hay un tipo que se llamaba Gram y que inventó una tinción para poder clasificar bacterias. Entonces no me acuerdo como violeta genciana, no me acuerdo qué elementos era. En microbiología teníamos que hacer estas cosas, clasificar las bacterias en gram positivas y gram negativas. Entonces las gram positivas son estas que son más delgaditas, o sea que tienen la pared y listo. En cambio las gram negativas tienen una pared aquí más delgadita y después tienen una membrana por fuera. ¿Ya? Esas son gram negativas y se ven como rosaditas, que son estas que están acá. Entonces es una forma de clasificar, tienen estas cosas, pero no es necesario que se aprendan de que existen gram positivas, gram negativas, que hay algunas que después de la pared tienen esta como una membrana, se fijan, una bicapa de fosfolípidos nuevamente. No es necesario, solamente saber que tienen membrana, después viene una pared de peptidoglicano y después viene una cápsula. ¿Cuál de las dos era la más resistente, la gram negativa o la gram positiva? No, ahí sí que no me acuerdo. Ahí sí que no Creo me que era acuerdo. la más delgada. Quizás con tener esta membrana, quizás ahí tiene varios elementos, proteínas, ya que quizás le confieren algún tipo de mecanismo de resistencia al. Sí, pero ahí no recuerdo, lo pasé como, olvidé, 15 años de ella. ¿Ya? Pero no es necesario aprenderse esa parte al menos. ¿Ya? Entonces, ya. Entonces, finalmente, poseen una cápsula que está hecha principalmente como de carbohidratos, también hay proteínas metidas ahí, que le permiten adherirse a superficies, evitar que se las coman. ¿Ya? Entonces, tiene una importancia a nivel de causar enfermedades. El tener cápsula hace que sean más infecciosas que no tener la cápsula. Más que nada eso, ¿ya? Y también, como les dije, es algo exclusivo. O sea, si encuentran una célula que tiene cápsula, tienen que pensar que es un procarionte.
Otra estructura que también que tiene que ver con la adhesión, es esta estructura. Son la membrana plasmática. Delante vimos que se podía plegar hacia el interior, ¿verdad? Y formar los mesosomas, que hacen respiración celular, y las laminillas, que hacen fotosíntesis. También la membrana puede ir hacia afuera. Es un elemento bien versátil la membrana. Puede ir hacia afuera y formar como unos pelitos. Dicen unos pelitos. Ahí ven la membrana saliendo hacia el exterior, pasando por la pared y por la cápsula hacia afuera. Y también se puede adherir con esto. También puede adherirse a algunas superficies con estos que se llaman pilis. Son como pelos. ¿Ya? Pilis. ¿Vale? Es eso, son pilis, son pelitos. Y existe un pili, un pelo súper largo, como el que ven ahí, fíjense, y a través de este pili pueden conectarse, así como se conectan las naves espaciales, una nave espacial con otra nave espacial a través de un puente, un puente como interno. Entonces aquí generan como un puentecito, así, un puentecito plasmático. O sea, como que conectas dos citoplasmas, así, con el pili. Y por ahí tú puedes pasar el plásmido, pero no pasas el plásmido entero, pasas la mitad del plásmido. Porque recuerden que el ADN son dos hebras, entonces tú pasas una hebra nada más para el otro lado, tú te quedas con la otra hebra y recreas el plásmido completo, y el otro, como le pasaste la mitad de una hebra del plásmido, él crea la otra complementaria. Y ahí tenemos dos bacterias resistentes. Ahora, ¿recuerdan cuando les mencioné que los plásmidos se pasaban entre bacterias? Bueno, se pasan de esta manera. Esto se llama conjugación. Conjugación. Pero no es necesario aprenderlo. ¿Ya? Así se llama. Ahí tiene entonces una función del pili. Hay un pili que se llama pili sexual, que es para pasar material genético entre bacteria y bacteria. Esto no lo he visto que lo hagamos nosotros así como de manera general. Yo diría que esta cosa también es como algo exclusivo de ellos, que pueden transferirse material genético como de manera horizontal. Es como que tú le pasaras material genético a tu hermano. ¿Ya? Nosotros pasamos material genético de padres a hijos, y así, o sea, de manera vertical. También ellos pueden pasarlo de manera horizontal. ¿Ya? Ahí tenemos entonces otra característica de ellos. Yo diría que esto también es exclusivo. Ahora respecto a las formas de locomoción, cuando vimos acá arriba, se muestra un flagelo, ¿verdad? Ya, que es como un pelo largo, es como un pelo muy largo, es muy largo, es más largo que los pilis, no sé si más largo que el pili sexual, pero es largo y lo podemos encontrar en distintas partes de la célula y en distintas cantidades. Aquí se muestra, ahí tenemos la membrana, tiene una estructura ahí, como ven, y esto largo, 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 largo. Acá se muestran también hay tres acá arriba. Que hay uno, un flagelo, otro flagelo, otro. Son tres flagelos en ese caso. Ahí ven como lo tiene ahí. Esto lo mueven como un rotor, como una hélice. Así, lo mueven como lo ven ahí en este sentido. Lo van girando y de esa manera se van desplazando. No todas las bacterias tienen flagelo. No todas tienen flagelo. ¿Ya? Se puede poseer uno, varios o incluso no tener. O sea, hay bacterias que andan a la vida, a la merced, así que me lleve el viento, que me lleve el agua, que me lleven. No tienen locomoción, formas de locomoción. Están, ¿no? ¿Ya? Ahí ven algunas otras imágenes de otras bacterias. Aquí tenemos unas por aquí, otras en los dos extremos, otras muchas por aquí. Esta otra que tiene millones. Es como una mota. Allá, esta. Muchos pelos, muchos, o sea, muchos flagelos. ¿Ya? Ahí está. Ahora, ¿qué es lo exclusivo? El tener flagelo no es exclusivo. O sea, nosotros tenemos flagelos también, nuestros espermatozoides tienen flagelos, por ejemplo. Entonces, esto no es exclusivo. No es exclusivo de los procariontes, tener flagelo. Pero si te dicen flagelo de flagelina, que es una proteína, de flagelina, esto es exclusivo. Así, por ejemplo, la pared no es exclusiva. Tener pared no es exclusivo de los procariontes. Nosotros los células vegetales tienen, los hongos tienen. Lo que es exclusivo en ellos, en cuanto a la pared, es que está hecho de péptidoglicano. ¿Y profe? Dígame, ¿De qué proteína está hecho el flagelo del espermatozoide? de tubulina. ¿Ya? En los eucariontes Mm, también tienen flagelos, pero el material también es una proteína, pero se llama tubulina. Tubulina. Así se llama la proteína. La tubulina
finalmente sirve para crear microtúbulos. No sé si quizás han escuchado ese concepto, microtúbulo. Sí, ¿Sí? Ahí. Eso. Uno dice, bueno, los flagelos están hechos de microtúbulos en los eucariontes, pero el microtúbulo está hecho de tubulina. Tubulina es la proteína que se organiza y forma los microtúbulos, y los microtúbulos se juntan varios microtúbulos para construir el flagelo. Pero el flagelo no es exclusivo de los procariontes, pero sí que esté hecho de flagelina. ¿Ya? Eso sería. ¿Qué más? Como les mencioné delante, las bacterias, los procariontes, bacterias y arqueas, que son de tipo arquitectura procarionte, son unicelulares. Son unicelulares. Los procariontes no forman organismos multi o pluricelulares. A lo más pueden llegar a lo que se llaman colonias, como lo que ven aquí. O sea, tengo una célula, otra célula, otra célula, otra célula, y de repente hay una célula especializada, otra célula, otra célula, otra célula, otra célula. Entonces, esta célula que ven aquí, esa, por ejemplo, puede fijar nitrógeno. O sea, puede tomar el nitrógeno de la atmósfera y lo puede incorporar y formar algunas moléculas orgánicas. Esa de aquí. Entonces, esa es como una especialización que tiene esto, y esto es como algo parecido a un tejido, ¿verdad? Algo parecido a un tejido. Algo más complejo. Pero a lo más forman eso, no forman más. ¿Sí? Entonces, apréndanse que los procariontes llegan hasta unicelular nomás, nada más. No forman pluri o multicelulares. ¿Ya? Aquí tengo, esta es una cianobacteria, esta hace fotosíntesis. Esta tiene que tener laminillas. ¿Sí? Y ahora, vamos con los tipos de nutrición. Tipos de nutrición. Algo hemos hablado de estos conceptos cuando vimos el reino animal, ¿cierto? Yo les mencioné que éramos quimio-heterótrofos, ¿cierto? Quimio, nosotros utilizamos energía química, y heterótrofo significa la fuente de carbono. Utilizamos carbono orgánico, ¿sí? O sea, comemos proteínas, consumimos proteínas, carbohidratos, lípidos, todo eso son moléculas orgánicas, de ahí obtenemos el carbono. O sea, nuestro carbono siempre está unido con hidrógenos. ¿Ya? Eso era quimio heterótrofo. Esto se llama tipo de nutrición. Eso es nutrición. Las bacterias, los procariontes, ¿qué tipos de nutrición tienen? Bueno, es variado. Como les mostré delante, habían unos que hacían fotosíntesis, habían otros que tenían mesosomas para poder degradar moléculas orgánicas. Entonces, ellos tienen como fuente de energía, hay bacterias que utilizan la luz, hay otros que utilizan compuestos químicos como fuente de energía. Entonces vamos a tener foto algo y quimio algo. Y aquí hay de todo, las bacterias hacen de todo. Hay bacterias que, al igual que nosotros, son quimioheterótrofos, ¿sí? Es decir, utilizan energía química, por ejemplo, toman la glucosa. Toman la glucosa y de la glucosa sacan la energía y sacan el carbono. ¿Ya? Hay otras, como las plantas, que son fotoautótrofos. O sea, que toman, por ejemplo, CO2 más agua más luz y creas sus compuestos orgánicos, crean glucosa. Entonces ellos son foto porque utilizan la luz y son autótrofos porque utilizan el carbono inorgánico. Y también están estos acá, las bacterias hacen de todos estos tipos de nutrición. Hay unos que utilizan compuestos químicos como fuente de energía o luz como fuente de energía, luz, químicos, pero resulta que son autótrofos. ¿Ya? No sé, que utilizan, no sé, por ejemplo, como fuente de carbono, puede ser el CO2 o el monóxido de carbono, pero el compuesto químico donde saca la energía puede ser otro elemento, puede estar oxidando nitrógeno, ¿ya? Entonces, hay de todo, las bacterias en ese mundo hay de todo, los tipos de nutrición, ¿ya? En cambio, quimioheterótrofos somos nosotros los animales, en los eucariontes, los animales, los hongos y los protozoos. ¿Sí? Esos tres. Los protozoos no se olviden que son protistas de ese reino. En los fotoautótrofos tenemos el reino vegetal, el reino planta, y tenemos los protófitos, que son protistas. Y no hay más. En los eucariontes o son quimioheterótrofos o son fotoautótrofos.
Bueno, hay plantas carnívoras sí que probablemente sean como aquí, pero es como excepción. En cambio, las bacterias, en el mundo de las bacterias, de los procariontes, podemos tener todos estos tipos de nutrición en ese grupo. Son muy diversos. Se han adaptado así, son muy versátiles, ¿no? Se mutan muy rápido, se adaptan mucho a distintas condiciones, entonces hay distintas formas de vida en ellos, distintos tipos de metabolismo. En cambio, nosotros somos más o uno o una cosa u otra, así, poca diversidad ahí. ¿Ya? Y, por ejemplo, también hay algunas que no utilizan oxígeno. Hay bacterias o procariontes que pueden vivir sin oxígeno. Aquí, por ejemplo, hay unas que viven con oxígeno y hay otras que viven acá abajo donde no hay oxígeno. Entonces, si uno dice, ya, yo voy a matar a las bacterias, les voy a quitar el oxígeno y deberían morirse. Bueno, hay un grupo de bacterias que no necesita oxígeno para poder vivir. Si tú le quitas oxígeno, de hecho, ellas viven en lugares sin oxígeno, en lugares anaeróbicos. Las que viven en lugares con oxígeno, que necesitan oxígeno y su metabolismo precisa oxígeno, son bacterias aeróbicas. Entonces están las aeróbicas y las anaeróbicas. Y también existen las intermedias, o sea, las que tienen la capacidad de estar en un ambiente con oxígeno, pero si tú le quitas el oxígeno también pueden sobrevivir. ¿Ya? Esas son anaerobias facultativas. Hay de todo, ¿se dan cuenta? Hay de todo, las bacterias son muy versátiles. Los moluscos que realizan fotosíntesis son fototerótrofos. Ahí me pillaste, Brandon, no tenía idea. Hay moluscos que hacen fotosíntesis. Profe, el caracol que le Ese decía. caracol, pero es que ese caracol parece que claro, que se come, ¿cierto? Esos, pero no Es es que, que, claro, no puede generarlas él mismo, pero una vez claro, que las tiene, se las queda. Y claro, utiliza los cloroplastos. pero después se van muriendo esa, yo me imagino que siempre tiene que estarse comiendo, ¿o no? Tiene que estarse comiendo estos cloroplastos, yo creo. Al menos permanentemente él no los puede mantener, así como, quizá, no sé, esas serán excepciones, jóvenes, la verdad, ahí me pillan. Si yo también me he cuestionado eso, me he cuestionado lo de las plantas carnívoras, porque hay algunas que comen moléculas orgánicas, algunas plantas que pueden hacer fotosíntesis, son como facultativas, son como, claro, como quimioheterótrofas facultativas. Tienen la capacidad en situaciones extremas, porque las plantas carnívoras son carnívoras esas cuando como no tienen nutrientes, no hay muchos nutrientes a veces, tienen esas adaptaciones. ¿Mm? Pero sí, hay situaciones que son que son como ahí medias ambiguas, pero no se preocupen, ¿eh? En la prueba no les van a les preguntan las generalidades, no las excepciones, ¿ya? Dice, y si no, ¿cómo dura 7 días, profe? Y si no, ¿cómo durante 7 días? Ahí no entiendo, Fernando, ¿a qué te estás refiriendo? Ya mire, vamos, ya casi terminamos con esto. ¿Qué forma de reproducirse tienen las bacterias? ¿Qué forma de reproducirse? Ellos no se vienen con cuentos, ellos no necesitan a nadie, ellos se reproducen solitos. Bueno, nosotros igual, nuestras células de nuestro cuerpo se reproducen solitos, o sea, no necesitan combinarse con otra célula para generar a otro ser vivo, a otra célula, sino que tú tienes una célula y esta célula replica el ADN, digan que ahí está generando una copia, ahí tenemos dos, está copiado, y ahora tenemos que generar un tabique. Ahí lo ven, y ahí está el resultado, una célula, dos células. Estas células son clones, ¿ah? Clones, no se olviden, eso es importante. Son clones. Se copian, se copian, se clonan. Eso es lo que hacen, se clonan. Así. El proceso o el mecanismo se denomina fisión binaria. Es un tipo de reproducción que se denomina asexual. Asexual. Es decir, no participa otro en el proceso. Solamente la célula o el organismo genera otro organismo, sin la participación de un tercero. ¿Ya? Eso es asexual. Cuando hablamos de sexual, es que tú necesitas combinar dos células normalmente o dos organismos ahí, se combinan para generar un tercer individuo. Pero acá no. Asexuales no participa un tercero. El material genético es exclusivamente de un solo progenitor. Entonces, él provee el material genético, 100% de la descendencia. ¿Ya? Y se llama fisión binaria o también llamada bipartición. Bipartición también. Ya casi, ya casi. Ya, vamos a ver ahora un poquito, ya estamos terminando, si no es que ¿cuáles son los roles que tienen estos organismos, los procariontes? Son varios roles, aquí les muestro algunos, al menos de los
Aquí dice quimioorganótrofos, llamémosles quimioheterótrofos, para no entrar en tanto detalle, porque están los quimiolitótrofos, los órganos, pero no, olvídense de esto, no es necesario entrar tanto en detalle. Los quimioheterótrofos van a necesitar utilizar compuestos orgánicos, ¿verdad? Entonces van a tener que relacionarse con seres vivos. Y ahí es donde tenemos distintos tipos de relaciones. Pueden ser parásitos, donde están dentro de ti, por ejemplo, consumiendo las cosas que tú estás comiendo, se meten a tu sangre, puede dar septicemia, y se alimentan de los compuestos orgánicos que tienes tú. Entonces, pueden ser parásitos, esa es una forma de vida que podrían tener. También pueden ser simbiontes, eso quiere decir que, bueno, viven dentro de otros seres vivos o encima y se ayudan mutuamente. Aquí tenemos una planta que se asocia con bacterias que están aquí en esas pelotitas, cafecitas, como verrugas. Esas son bacterias. Bacterias que le dan nitrógeno en definitiva a la planta. ¿Ya? Hay beneficio mutuo, simbiontes, y también esta una de las más importantes, creo yo, saprófita o descomponedora. Son descomponedores estos. ¿Ya? Ellos reciclan la materia. Se los muestro en la siguiente diapositiva, esto último que es el reciclaje. Resulta que los seres vivos necesitan interactuar con el ambiente, de ahí obtienen la materia y la energía. Los productores son los fotosintéticos, principalmente los que hacen fotosíntesis, las plantas, todo eso. Bacterias fotosintéticas también. Y ellos crean moléculas orgánicas, crean moléculas, por eso se llaman productores. Y ellos entregan estas moléculas queriendo, se los entregan a los consumidores, a nosotros y a todos los animales, reptiles, etc. Y nosotros y cada uno de ellos van muriendo y todas esas moléculas orgánicas que nos componen lo van a tomar los hongos y las bacterias. Y ahí están las bacterias, con su rol ecológico importantísimo, que es degradar, descomponer, reciclar, devolver nuevamente las moléculas orgánicas que les llegaban, que son lípidos, proteínas, carbohidratos, cosas complejas, las van degradando a CO2, agua, sales minerales, y lo van devolviendo otra vez al ambiente. ¿Para qué? Para que lo tomen otra vez los productores y así vayamos teniendo un ciclo de la materia. A esto le llamamos ciclo biogeoquímico. Biogeoquímico. Porque esta participa la vida, participa la tierra y son compuestos químicos que se van moviendo en un ciclo. ¿Vale? Ahí está. Ese es un rol importantísimo que tienen ellos. Y hasta aquí alcanzamos a llegar.